Bueno, vamos a seguir, después ya está todo preparado, todo colocado. Voy a presentar a Amparo Beller, que es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, posgraduada en Biblioteconomía y Documentación, y en Archivística y Documentación por el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentales del Ministerio de Cultura, que es la antigua Escuela Nacional de Documentalistas. Su trayectoria profesional casi siempre estaba relacionada con la Biblioteca Nacional. En 1982, contratada como facultativa de Archivos y Bibliotecas, el 1 de noviembre de 1985 ganó una plaza como titulado superior, con contrato laboral de carácter indefinido, con destino de la Biblioteca Nacional. Entre 1991 y 92 estuvo trabajando en la Biblioteca de la Escuela de Hacienda Pública en Valencia y en la Biblioteca Pública de Valencia. Y por último, el 1 de noviembre del 95 reingresa en la Biblioteca Nacional. Desde el 2004 está destinada al servicio de dibujos y grabados en la sección de fotografía. Y nos va a hablar sobre la fotografía en la antigua sección de África, por supuesto, en la Biblioteca Nacional. Cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Se me oye, no? Bueno, pues muchas gracias y en primer lugar, pues como siempre, gracias por invitarme a participar en este foro y el agradecimiento lo hago extensivo a mis compañeras, porque no solo se me ha invitado a mí, se nos ha invitado a la biblioteca y aquí están mis compañeras, Isabel Ortega, Belén Palacios. Voy a hablarles de unos fondos fotográficos un tanto desconocidos, los formados por las fotografías de la antigua sección de África de la Biblioteca Nacional. Estas fotografías, con una temática relacionada con las colonias españolas de África, con algunas excepciones, abarcan un periodo muy concreto de nuestra historia, el comprendido entre 1912 y 1956, fecha del inicio y finalización del protectorado español en Marruecos. Les voy a explicar la formación de este fondo, el motivo de su ingreso en el Servicio de Bellas Artes y la metodología que estamos siguiendo para organizarlo y darlo a conocer. La sección de África se creó en 1966 con motivo del ingreso en la Biblioteca Nacional de la Biblioteca Particular de Tomás García Figueras, que le había donado al Estado español en 1961. La inauguración se celebró el 23 de noviembre, acto que refleja esta fotografía aparecida en el boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. La fecha es 23 de noviembre, no sé si se ve un poco borroso, ahí pone 23 de octubre, pero la fecha de inauguración es el 23 de noviembre. A este núcleo inicial se unieron los fondos relacionados con África que estaban diseminados por los diferentes depósitos de la Biblioteca Nacional, especialmente los que estaban ubicados en el depósito general. Los últimos fondos que llegaron a la sección fueron los procedentes de la biblioteca de la desaparecida Dirección General de Marruecos y Colonias, que llegaron a la Biblioteca Nacional a lo largo de 1980. Tomás García Figueras fue un militar africanista y bibliófilo que nació en Jerez de la Frontera el 19 de junio de 1892 y falleció también en Jerez de la Frontera el 10 de febrero de 1981. En 1910, a los 18 años, ingresó en la Academia Militar de Artillería. Entre 1921 y 1926 intervino en la campaña de pacificación de Marruecos, ahora ya en la Guerra del Rif, como interventor de las cávilas de Beniarós y Sumatra y posteriormente interventor regional de Larache. En 1931 se retiró a Jerez. Esta fotografía es un acto en el Ateneo de Jerez, donde permanece hasta 1936, año en que el gobierno del general Franco le solicita que vuelva a Marruecos. En ese momento, el general Orgaz ejercía de alto comisario en el protectorado español. Entre ese año, 1936 y 1956, fecha de la independencia de Marruecos, permaneció en Tetuán desempeñando diversos cargos: secretario general de la Alta Comisaría, delegado de Educación y delegado especial de Asuntos Indígenas. Tomás García Figueras fue miembro, entre otras instituciones, de la Real Academia de la Historia. Fue nombrado Caballero de la Legión de Honor de Francia, condecorado con la Medalla al Mérito Militar Individual y con la gran encomienda de la Orden Medalagüita a la Agüita de Marruecos.
Su estancia en Marruecos despertó su interés por la cultura marroquí y musulmana. Esta fascinación se concretó, por un lado, en sus múltiples estudios y trabajos relacionados con el mundo árabe, y especialmente con la zona del norte de África, la que conformó el Protectorado Español de Marruecos, las regiones del Rif, del Yebala. En 1940 obtuvo el Premio Nacional de Literatura en temática historicista con una obra sobre Marruecos. García Figueras fue un apasionado bibliófilo, por lo tanto no es de extrañar que el otro fruto de la seducción por el norte de África por la cultura musulmana y andalusí fuera la formación de una amplia y variada biblioteca. Su biblioteca, como ya les he dicho, especializada en África y la cultura musulmana andalusí, estaba formada por manuscritos, por libros, por publicaciones periódicas, por mapas, grabados y dibujos, postales y fotografías. Alrededor de 30.000 fotografías. Cuando estas obras ingresaron en la Biblioteca Nacional, fueron marcadas como pertenecientes a su colección, por lo que son fácilmente identificables. Según la memoria de la Biblioteca Nacional para 1979, la sección de África contaba en ese momento con algo más de 58.000 fotografías. El otro gran archivo fotográfico que formaba parte de la sección de África ingresó con la biblioteca de la Dirección General de Marruecos y Colonias. La Dirección General de Marruecos y Colonias fue un organismo creado por Real Decreto de 17 de diciembre de 1925. Este organismo era el encargado, o fue el encargado de la administración de las colonias que España poseía en el norte de África. La Dirección General de Marruecos y Colonias, a lo largo de su existencia y asociada a las colonias, a la historia de las colonias y provincias españolas en África, tuvo varios nombres. Tras la independencia de Marruecos en 1956, se denominó Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. En 1969, fecha de la emancipación de la Guinea Española y de la provincia de Ifni, el organismo volvió a cambiar de nombre y fue bautizado como Dirección General de Promoción del Sáhara. Esta denominación la mantuvo hasta el abandono de la provincia española del Sáhara y la desaparición del citado organismo. Fue este organismo el que en 1980 entregó a la Biblioteca Nacional la llamada Biblioteca Africana de la desaparecida Dirección General de Marruecos y Colonias. Entre sus fondos relacionados con África ingresaron en la biblioteca 45 cajas que contenían alrededor de 45.000 fotografías. En esta cifra va incluida la colección de fotografías correspondientes al legado de Juan Fontán. Las fotografías incorporadas con esta biblioteca llegaron con sus sellos de procedencia, lo que nos permite identificar su pertenencia a una u otra colección. Juan Fontán Lobé fue un ingeniero naval y artillero, nació y falleció en Palma de Mallorca. Entre 1937 y 1941 fue nombrado gobernador general de Guinea Ecuatorial. Posteriormente también fue nombrado director general de Marruecos y Colonias. Juan Fontán Lobé falleció en 1944. Por lo tanto, su colección fotográfica, formada esencialmente por imágenes sobre Guinea, siempre tiene que ser anterior a 1944, nunca va a pasar de esa fecha. En 1986 se modificó la estructura de la Biblioteca Nacional mediante el Real Decreto 848 de 1986. Este Real Decreto fue desarrollado posteriormente por una orden del Ministerio de Cultura, de 10 de junio de 1986. En esta reglamentación se reestructuran las secciones de la Biblioteca Nacional. Van a desaparecer las secciones formadas en torno a una materia, como sería el caso de la sección de arte. A partir de este momento, las únicas secciones que se mantienen como secciones especiales son las que están formadas por materiales especiales. En 1989 la sección se cierra definitivamente. Sus fondos son repartidos por las distintas salas de la biblioteca. En ese año ingresaron en el Servicio de Bellas Artes
entre otros materiales gráficos, las cerca de 100.000 fotografías que estaban en la sección de África. Así pues, nos encontramos con cerca de 100.000 fotografías que debemos ordenar. 100.000 fotografías. La biblioteca siempre es... Y claro, y tampoco podemos, porque nosotros ahora mismo somos 3 personas en la sección de fotografía que están aquí. Estamos, vamos. Nos encontramos, ya digo, con 100.000 fotografías aproximadamente, hablo de entre positivos y negativos, que debemos ordenar e inventariar para su posterior catalogación y acceso público. Voy a exponer la metodología que estamos utilizando en este proceso. Como este fondo fotográfico se encuentra en su mayor parte sin catalogar, el primer paso ha sido la revisión de las fotografías. Tras esta revisión, la primera medida ha sido separar los positivos de los negativos. Nos vamos a centrar en el proceso, o nos estamos centrando en el proceso de organización de los positivos, dejando para más adelante la revisión o la organización de los negativos. El siguiente paso lo constituye la asignación de una nueva asignatura. Esta asignatura consta de varios elementos. La primera parte, la abreviatura de la palabra África, identifica este fondo fotográfico como procedente de la antigua sección de África. Esta abreviatura agrupa y al mismo tiempo separa esta colección del resto de las colecciones y fondos fotográficos que custodiamos en el servicio. La segunda parte, abreviatura de fotografía, nos va a servir para identificar de una manera muy visual este tipo de material del resto de los objetos que formaban parte de la antigua sección de África. Una vez establecida la asignatura, vamos a continuar con nuestro proceso de organización. Siguiendo la distribución del resto de los fondos fotográficos albergados en el departamento, hemos clasificado los positivos en 2 grandes grupos, atendiendo a su presentación. Fotografías reunidas en álbumes, legajos y libros con fotografías y fotografías sueltas. Para reflejar la pertenencia a estos grupos, en la asignatura, a la sigla AFRFOT le vamos a añadir otras abreviaturas. LF, abreviatura utilizada habitualmente en nuestra sección para designar los libros con fotografías. De nuevo hemos recurrido a una forma habitual en la biblioteca de indicar mediante la palabra caja que un documento está colocado en una caja determinada. También las fotografías sueltas en algunos casos nos han llegado agrupadas. A estos conjuntos les hemos asignado otras abreviaturas. Esto es un conjunto de fotografías utilizadas en una exposición sobre el nacionalismo marroquí. Esta asignatura se la hemos asignado a un conjunto formado por retratos. Las asignaturas comprendidas entre la serie 1 y la serie 7 nos van a servir para clasificar el resto de fotografías sueltas. Los álbumes y libros con fotografías estaban agrupados por sus antiguas asignaturas y ordenados correlativamente dentro de ellos. El primer paso ha sido tallarlos, ordenarlos y asignarles una nueva asignatura correlativa. Estos cambios los hemos reflejado en los registros en las obras que ya estaban catalogadas. A medida que los álbumes se vayan incorporando al catálogo, iremos modificando, añadiendo estas modificaciones. En la sección hay 48 legajos con fotografías procedentes de la colección García Figueras. Como ya estaban ordenados e instalados en cajas, les hemos asignado la asignatura que nos va a indicar en la caja en la que están colocados. En el caso de los folletos y carpetillas con fotografías que hemos comenzado a colocar en cajas, vamos a utilizar el mismo modelo de asignatura. La colocación en cajas es uno de los sistemas de conservación más sencillos y más utilizados en la Biblioteca Nacional para la preservación de folletos y documentos con pocas páginas. Como les he comentado antes, algunas fotografías sueltas ya nos llegaron agrupadas. Uno de estos casos, una de estas colecciones, son las fotografías utilizadas en una exposición llamada Marruecos, del nacionalismo a la independencia, 1930-1956. Como este conjunto cuenta con un catálogo impreso, les hemos asignado una asignatura que nos va a permitir reflejar las asignaturas que ya estaban asignadas en ese inventario.
Otro grupo de fotografías es el constituido por los retratos. Estas fotografías están colocadas en carpetas colgantes y ordenadas alfabéticamente. Dentro de cada carpeta los retratos estaban ordenados por el apellido de la persona retratada. Después de la revisión, solo se han mantenido en estas carpetas las fotografías de estudio o las que no contaban con ninguna numeración u otros datos que nos permitiera detectar sus archivos de procedencia. Además, hemos sustituido la ordenación alfabética por una secuencia numérica que también va a aparecer reflejada en la asignatura. Las fotografías reunidas o agrupadas por la temática arqueología procedían de un intento de trabajo sobre arqueología marroquí. Son fotografías de yacimientos arqueológicos o de materiales aparecidos en dichos yacimientos. Otro conjunto claramente identificado es el llamado etnología, formado por fotografías sueltas colocadas en sobres y ordenadas con signaturas que de momento hemos mantenido. Siguiendo con nuestro propósito de reintegrar las piezas que fueron separadas de los distintos archivos de procedencia, hemos conseguido restablecer 4 series de fotografías montadas en cartulinas, con numeraciones repetidas, que se diferencian por la forma en que están anotadas, unas mecanografiadas, otras escritas a tinta, otras a lápiz, con o sin paréntesis. El resto de las fotografías que no tenían numeración ni datos de series los hemos agrupado por materias, por los lugares fotografiados o por las fechas, obteniendo de esta manera 3 nuevas series. La última que les he puesto, que es la fecha de 1925, es el bombardeo de la casa de Antequera, que se lo había comentado antes a Federico. El siguiente paso seguido en la metodología de trabajo consiste en la elaboración de un inventario de estas fotografías. Este inventario hemos comenzado ya a realizarlo, es un inventario en proceso en la primera de estas series. Bueno, con esta presentación solo les he entreabierto una puerta que deseo que con su colaboración podamos abrir de par en par. Esta colección les ofrece abundante información, un amplio abanico de materias, casi siempre relacionadas con las colonias españolas en África, en las que ustedes podrán profundizar e investigar, porque voy a hacer como Federico, voy a hacer un llamamiento para que ustedes vengan a colaborar con nosotros. Temas tan variados como las intervenciones del gobierno del protectorado en el terreno de las obras públicas, sistemas de riego, construcción de puertos, mejoras en el transporte público por carretera, que implica construcción de carreteras y ampliación también de la red de carreteras. Fotografías de intervenciones en el campo de la educación, con la ampliación de la red escolar, fotografías de equipamientos escolares, escuelas para niñas, escuelas taller, normalmente eran de trabajos agrícolas, y tenemos fotografías también de intervenciones en el campo de sanidad, lucha contra las enfermedades infecciosas. En este caso es un equipo de lucha contra el paludismo, construcción de hospitales, de dispensarios. Tenemos también fotografías de intervenciones en arquitectura, tenemos construcción de edificios públicos, arquitectura industrial, detalles y urbanismo en general. Fotografías tenemos también de la vida militar, desfiles, marchas, manifestaciones, inauguraciones y otros actos públicos o oficiales. Tenemos también fotografías con escenas de la vida cotidiana, construcción, trabajos ferroviarios, pesca, comercio, industria, y para acabar el apartado este de industria les voy a poner una foto que a mí me parece preciosísima. Es la sala de máquinas de un molino harinero. Por supuesto nos quedan muchas más materias en el tintero. Esto es un poquito así, ¿cómo es eso? Un anzuelo para ver si pesco a alguien o si pescamos a alguien.
Así también tenemos fotografías de vistas, de paisajes, tenemos también fotografías panorámicas, fotografías aéreas y tenemos 161 álbumes de fotografía, 161. La mayoría sin estudiar, dormidos en las estanterías, esperando que llegue alguno de ustedes, movidos por la curiosidad, y les sacuda el polvo acumulado. Para finalizar, voy a realizar un breve paseo por algunos de los fotógrafos representados en estos fondos. Me voy a dejar muchos. Algunos fotógrafos tan conocidos como Ross, como Calatayud, como Paniagua, Müller, Calvache, Zubillaga.